Buenas noches, mi nombre es Enrique Bonilla. Yo le voy a exponer sobre la tarea asignada de circuitos digitales ya montada en la plataforma. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. En el primer ejercicio se nos dice que se quiere realizar un circuito para activar la alarma de incendio A, que ese viene siendo nuestra salida, para la evacuación de un edificio. Para ello se tiene un sensor de gases G, un sensor de humo H y dos señales procedientes de un termómetro que indican si la temperatura es mayor a 45 grados, T45, y si la temperatura es mayor a 60 grados, T60. Debido a que a veces los sensores detectan humo y gases, no siempre proceden de incendios, por ejemplo, de los cigarrillos y de las cocinas. Para evitar falsas alarmas, la señal A se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones. Aquí abajo las tenemos. La primera condición dice: si la temperatura es mayor a de 60 grados, siempre se activará la alarma. Por otro lado nos dice: si la temperatura está entre 45 grados y 60 grados, se activará la alarma solo si han detectado gases o humos, o ambos. Y por último tenemos que si la temperatura es menor de 45 grados, se activará la alarma solo si se detectan gases y humos. Procedemos a realizar la tabla de la verdad. Aquí tenemos los tres sensores, que son la temperatura, los gases y los humos, y nuestra salida. Tenemos una tabla de 8 entradas, de 8. Entonces comenzamos. Aquí no se nos va a activar la alarma porque la temperatura es baja, no hay gases y no hay humo. Aquí se activa la alarma porque detecta humo. En la siguiente se activa la alarma porque detecta gases. En la siguiente se activa la alarma porque detecta ambos. En la siguiente se activa la alarma porque la temperatura es alta. En la siguiente se activa porque la temperatura es alta y porque detecta humo. En la siguiente se activa porque la temperatura es alta y detecta gases. Y en la última se activa porque detecta gases, humo y la temperatura es alta. Entonces ya tenemos nuestra tabla de la verdad. Entonces procedemos a realizar nuestra función de la siguiente forma: T negado, G negado y H. Este es la segunda que tomamos de aquí de la tabla de la verdad, que procedemos a tomar todos los unos para realizar la función. Bueno, continuamos: T negado, G y H negado, más T negado, G por H, más T por G negado por H negado, más T por G negado por H, más T por G por H negado, más T por G por H, que viene siendo nuestro último término aquí. Para reducir esta función procedemos al mapascal. Colocamos dos de nuestras variables de un lado y una del otro y procedemos a hacer el mapascal. Aquí agrupamos los unos en grupos de 4, grupos de 2, grupos de 8 y procedemos a eliminar las variables que se repitan. Ejemplo, si nosotros escogemos aquí este recuadro de 1, procedemos a evaluar. Aquí en esta se repite, cambia la T, que cambia de 0 a 1, por lo tanto la T se elimina y nos queda G normal. Aquí evaluamos H en la horizontal y H cambia de 0 a 1, por lo tanto no se queda. Así nos va quedando la función G más T más H del mapascal reducida. Y procedemos a realizar
el circuito con dos compuertas OR para realizar la suma y nos viene dando la función de salida. Aquí observamos el circuito en Proteus. Seleccioné un generador continuo de 5 voltios, un DSWI de 3 entradas, las dos compuertas OR, y para identificar la salida de la alarma un LED azul, y observamos el circuito. Para continuar con el segundo ejercicio que observamos en la plataforma, nos dice así el segundo ejercicio. Dice: se desea diseñar un sistema automático que monitorice a un enfermo. El sistema toma la información mediante 4 sensores. El primero de los sensores detecta si el enfermo está dormido o despierto. El segundo controla si el pulso está dentro de los límites normales o anormales. El tercero controla la presión sanguínea, normal o anormal. Y el último detecta si el enfermo tiene fiebre o su temperatura es normal. El estado del enfermo se indicará mediante la iluminación selectiva de 3 luces, verde, naranja y roja, que se encenderán de acuerdo con las siguientes reglas. Entonces comenzamos. Luz verde si el enfermo está dormido o despierto y sus constantes de pulso, presión y temperatura son normales. Luz naranja si el enfermo está dormido o despierto y su pulso es anormal y su presión y su temperatura son normales. Si el enfermo está dormido o despierto y su presión es anormal y su pulso y su temperatura son normales. Si el enfermo está dormido o despierto y su temperatura es anormal y su pulso y su presión y su pulso son normales. La luz roja se encenderá si el enfermo está dormido o despierto y su pulso es anormal y su presión es alta. Y si el enfermo está dormido o despierto y su pulso es anormal y su temperatura es alta. Entonces comenzamos a hacer la tabla de la verdad de la siguiente forma. Aquí en este ejercicio solo nos piden realizar la tabla de la verdad. Entonces la evaluamos. La primera nos dice que para que se active la luz verde, dice que el enfermo puede estar dormido o despierto y su constante de pulso, presión y temperatura son normales. Entonces evaluamos la tabla. En la tabla observamos que tenemos el primer sensor que evalúa si está dormido o despierto, el segundo sensor que evalúa su pulso, el tercero la presión sanguínea y el último su temperatura. Aquí observamos que tenemos como salida la luz verde, la luz naranja y la luz roja. Entonces evaluamos. La luz verde se encenderá si el enfermo está dormido o despierto y sus 3 variables son normales. Entonces observamos, aquí el enfermo está dormido, evaluando de esa forma, y sus constantes de pulso, presión sanguínea y temperatura son normales, por lo tanto la luz verde se encenderá. Entonces seguimos evaluando. Aquí en la línea 10 observamos que el enfermo está despierto. La 9, disculpen, que el enfermo está despierto, pero su temperatura, su pulso y presión son normales. Por lo tanto, la luz verde se volverá a encender. Ahora vamos con la luz naranja. La luz naranja nos dice que si el enfermo está dormido o despierto y su pulso es anormal y su presión y su temperatura son normales. Entonces, evaluamos. Aquí la luz naranja, evaluamos, buscamos, el enfermo está dormido, pero su presión sanguínea es anormal y su pulso es anormal y su presión sanguínea y su temperatura son normales. Por lo tanto, la luz naranja se encenderá. Buscamos la siguiente. Debería ser cuando el enfermo esté despierto
buscamos aquí despierto y su presión sanguínea, no, disculpen, su pulso es anormal y su presión sanguínea y su temperatura son normales. Por lo tanto, la luz naranja que tenemos aquí en esta línea se encenderá. Seguimos con las condiciones. La luz naranja nos sigue diciendo que si el enfermo está despierto o dormido y su presión es anormal, su presión sanguínea, y su pulso y su temperatura son normales. Por lo tanto, nos vamos a la tabla, buscamos aquí en el sensor cuando su presión sanguínea es anormal, y aquí encontramos que el enfermo está dormido, su pulso es normal, su presión sanguínea es anormal y su temperatura es normal. Por lo tanto, la luz naranja se volverá a encender. Buscamos cuando el enfermo esté despierto y nos dice del mismo modo que el enfermo está despierto, su presión sanguínea es anormal, su pulso es normal y su temperatura es normal. Por lo tanto, la luz naranja vuelve a encender con esa condición. Volvemos a una última condición que tiene la luz naranja y nos dice si el enfermo está despierto o dormido y su temperatura es anormal y su presión y su pulso son normales nuevamente. Entonces nos vamos. Cuando su temperatura es anormal, aquí el enfermo está dormido, pero su temperatura es anormal, su presión y su pulso son normales. Por lo tanto, la luz naranja volverá a encender. Del mismo modo nos vamos cuando el enfermo está despierto y su temperatura es anormal. Entonces aquí su presión y su pulso son normales. Por lo tanto, la luz naranja volverá a encender. Cumplimos con las condiciones de la luz naranja. Ahora vamos con la luz roja, que nos dice que si el enfermo está despierto o dormido y su pulso es anormal y su presión es alta. Entonces vamos aquí. El enfermo nos dice que el enfermo, si su pulso es anormal, entonces buscamos aquí dormido, su pulso anormal y su presión alta. Por lo tanto, tienen que estar estos dos sensores activados. Y entonces aquí la luz roja se nos va a activar. Aquí observamos la luz roja activada. Entonces seguimos. Nos dice de nuevo que si el enfermo está dormido, despierto y su pulso es anormal y su temperatura es alta. Entonces buscamos su pulso es anormal y su temperatura alta. Entonces aquí observamos en la línea 6 que su pulso es anormal, el enfermo está dormido, su pulso es anormal y su temperatura es anormal, es alta. Por lo tanto, la luz roja se enciende. Del mismo modo ocurre cuando el enfermo está despierto. Aquí tenemos que el enfermo está despierto, su pulso es anormal y su temperatura es alta. Y debajo tenemos que su pulso es anormal y su presión sanguínea es anormal. Por lo tanto, se vuelven a encender en la luz roja y cumplimos con todas las condiciones. Que tengan buenas noches y gracias por su atención.